tal? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Tiempo de Debate aquí en Canal 37. Se acercan las elecciones municipales y aunque antes tendremos las generales y autonómicas, ello es motivo más que suficiente para hablar de política. Seguramente a partir de ahora este sea el tema de conversación en muchas familias, amigos, conocidos, tertulias de bar y seguramente también será motivo de muchas discusiones, de diversidad de opiniones, ya lo verán. Y en tiempos de debate, pues también tenemos tiempo para la política. Hoy queremos hacer un repaso a la situación de los principales partidos de Benidorm, sus expectativas de futuro, sus candidatos, etcétera. Y si nos queda tiempo, pues también veremos qué es lo que está pasando en la comarca o en alguna localidad de la comarca. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a dos invitados, periodistas de Benidorm, conocedores de la actualidad política de la ciudad. Toni Pola, compañero de Radio Sirena y que también ha sido colaborador en el diario Información o la agencia EFE, entre otros medios. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros Carlos Mora, también periodista de COPE Benidorm. Muy buenas tardes a los dos. Y bueno, pues vamos a comenzar, como decíamos en la introducción, hablando de política. Yo creo que lo más reciente que tenemos es las elecciones primarias en el Partido Socialista de Benidorm, en la agrupación local, en la que, bueno, ya conocíamos al candidato, que es Rubén Martínez. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha ido todo ese proceso de primarias en Benidorm? ¿Veis una lista continuista, renovación? En fin, ¿cómo que? Pues yo creo que, como se comentó ayer en la rueda de prensa, además a pregunta tuya, pues es un poco engañosa la lista, ¿no? Porque Rubén Martínez, el candidato socialista, hablaba de renovación, pero sí que es verdad que en los primeros puestos pues hay gente ya conocida de muchos años, pues como Conrado Hernández, Cristina Escoda, Tere Águila, o sea que es un poco engañoso, ¿no? Mitad, mitad. Apuestan por gente nueva, pero la vieja guardia, por así decirlo, está en las posiciones de cabeza. Sí, porque efectivamente, lo que tú decías, en las posiciones de cabeza lo que llamamos los puestos de salida, que ahora mismo los puestos de salida son 7, entiendo yo, que son los concejales que tiene el Grupo Socialista, por lo tanto... ¿Qué dice que aspiran a 9? Claro, pero no sé, dile al número 9 de la lista si se considera puesto de salida o no. Seguramente de puertas hacia afuera va a decir que sí, luego ya no sé si lo tendrían tan claro o no. El caso es que de los 7 primeros puestos, 5 son caras conocidas, son personas que están ahora mismo en la corporación municipal. Y por eso lo que decíamos ayer, el otro día en la rueda de prensa, no parece una excesiva renovación, Carlos. Yo lo que destacaría efectivamente es, no creo que haya una gran renovación. Lo que sí destacaría sería el reacomodo de piezas que le da un poco más de fuerza a Rubén Martínez en relación con la gente más afín a Agustín Navarro, que aún hay un poco esa vieja guardia, vamos, si me permites que la llame de esa forma, de exconcejales. No. Hombre, lo más seguro es que digan que no. Sabes que los políticos, al fin y al cabo, a veces parece como que les da repelús reconocer sus tendencias o sus afinidades, ¿no? Pero yo creo que está muy claro, Conrado Hernández, Cristina Escoda, son afines a Agustín Navarro, son más afines a Agustín Navarro que a Rubén Martínez. De hecho, incluso previo a esta asamblea, previo a todo este proceso, se llegó a hablar de que querían incluso la cabeza de Rubén Martínez algunos miembros del PSOE benidormense, ¿no? Entonces, lo que sí creo que hace Rubén Martínez, no sé si bien o mal, eso ya el tiempo lo dirá, es por lo menos hacerse un poco fuerte en las posiciones de salida, pero en las de la cabeza de esa candidatura. Entiendo que te refieres a haber cambiado un puesto por Paqui Gómez, decíamos que es su apuesta personal por Cristina Escoda, pese a que ellos han dicho que es una decisión consensuada, ¿no? Como te digo, los políticos al fin y al cabo normalmente es lo que te van a decir. Y Bernardo Mira, que es sin duda la mano derecha de Rubén Martínez desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que es ahí donde se fortalece Rubén Martínez en esta candidatura. Te digo, no sé cómo le va a salir la jugada ya de cara a las elecciones. Coincido contigo en que son 7 los puestos de salida para el PSOE, no por otra cosa, porque son los concejales que tiene. Y tal y como se presentan estas elecciones con un ayuntamiento tan o más fragmentado de lo que ya lo tenemos, veo difícil que cualquiera de los dos partidos mayoritarios por excelencia consigan mucho más de lo que tienen ahora. Hablábamos antes de, bueno, el principio de la renovación o no en la lista, y también sabéis que pues en esa misma comparecencia que hacía Rubén Martínez, él mismo se consideraba renovación dentro del partido. Bueno, cuando lleva unos cuantos años de concejal, lo que pasa es que como es la primera vez que concurre como candidato, no sé yo si eso es renovación o no. O cada uno lo interpreta como considera, ¿no? Yo creo que renovación no es, porque Rubén Martínez ha estado estos 4 años ejerciendo de
de portavoz y de número 1, ya que Agustín Navarro pues, ha estado un poco a la sombra en Diputación, o sea que no es ninguna sorpresa, ni yo creo que no es renovación. No sorprende a nadie que Rubén Martínez... Utilizar la palabra renovación parece que es que te va a dar más... Es decir, todo el mundo conoce a Rubén Martínez, sabe desde cuando lleva en la corporación municipal. Es decir que, a ver, entiendo yo, no sé si es la comparación, si la veis igual, es como si Toni Pérez hace 4 años hubiera dicho que es renovación dentro del Partido Popular, dentro de las listas, porque era la primera vez que concurría como candidato. Bueno, llevaba muchos años como concejal. Es un buen ¿no? ejemplo, porque sin ser número 1, ¿no? Toni Pérez ejercía siempre como tal. De hecho, siempre se ha dicho que era como el portavoz. Pero que además llevaba mucho tiempo ya en la vida municipal. Bueno, será renovación otros que entraron nuevos, ¿no? Pues Ana Pellicer, etcétera. Pero Toni Pérez no era renovación. Entiendo, nadie lo vendía como renovación, sino pues que había escalado hasta el primer puesto. Pero en este caso yo creo que sí que le veo ciertos visos de renovación, sobre todo porque, como te digo, Rubén Martínez pertenece a una tendencia contraria o por lo menos sí distinta a la de Agustín Navarro, y visto está que de hecho le está costando desprenderse de eso. Supongo que son las familias realmente, al fin y al cabo son esas personas de peso dentro del Partido Socialista de Benidorm que no le permiten una renovación como él la quisiera. Es más, yo creo, a pesar de que él haya asegurado en la rueda de prensa que es una lista que le encanta y que él no la pudo haber hecho mejor, al fin y al cabo es lo que dice lo que tiene que decir, dice lo que tiene que hacer, hace lo que tiene que hacer para seguir la disciplina de partido, pero yo creo que es una lista que no complace a Rubén Martínez, que si por él hubiese sido, habría ido más, habría tenido más apuestas personales como la de su número 2. Es posible, pero al final votan los afiliados. De todas formas, Rubén Martínez lleva unos cuantos años controlando, por lo menos entre comillas, el partido, el secretario general, no de esta legislatura, sino ya en la anterior. Es decir, cuando Agustín Navarro era el candidato, Rubén Martínez ya era secretario general y Bernardo Neira, creo recordar que era ya secretario de organización. Aunque yo creo que hasta que no obtuvo esa mayoría por parte de la Ejecutiva no ha respirado, ¿no? Claro, yo creo. seguramente, pero que teóricamente el control del partido a nivel orgánico ya lo tenía. Como dice Carlos, y como dice, perdona, siempre hay ese rescoldo, ¿no? de familias que en mayor o menor medida, también en el Partido Popular hay algunos restos de familia, veremos próximamente las listas del Partido Popular, pero como dice Carlos, yo creo que si le hubieran dado a elegir a Rubén, quizá pues habría hecho algún cambio, pero yo creo que no es fácil, ¿no? Tienes que contentar un poco a todos, tanto a los históricos del Partido Socialista, hacer alguna apuesta por algún fichaje novedoso, coger a alguien conocido en Benidorm. Yo creo que es un poco mezcla de todo, ¿no? A pesar de que en la famosa rueda de prensa dijera que si hubiera hecho yo solo la lista no me hubiera quedado tan bien. Bueno, también entiendo que puede ser de cara a la galería, seguramente. También es interesante, que lo has comentado, y Carlos también, ese movimiento, ¿no? De desplazar a Cristina del segundo al cuarto puesto. Y yo creo que puede ser buen fichaje el fichaje de Paqui, porque es una persona muy conocida en Benidorm, que tiene experiencia en la educación. Veremos cómo se desenvuelven en la política. Lo que sí que parece, por lo menos de cara a la galería, de cara al público, es que en estas primarias del PSOE ha habido menos enfrentamientos, menos choques que en otras ocasiones. Por lo menos de puertas afuera. Luego, a la hora de votar, pues seguramente habrá habido sus presiones o sus llamadas, como ocurre siempre. Pero sí que de cara afuera, bueno, parece que ha sido algo más tranquilo, ¿no? Quizás ha sido por ese paso atrás que ha dado Agustín Navarro, no lo sé. Ha ido perdiendo un poco de fuerza por temas personales, también porque está en Diputación, y quizá ese paso atrás de Agustín pues ha dado más fuerza a Rubén, no lo sé. Creo que también Rubén Martínez, sobre todo cuando lo tratas en el plano corto, sabes que es una persona conciliadora que siempre busca a través de la razón llegar a algo. Entonces también pudo haber tenido algo que ver la personalidad del propio Rubén para, como dice Toni, ceder un poquito, hacer las concesiones necesarias, pero también poner la firmeza necesaria en ciertos puntos sobre ciertas síes que él quería muy específicamente, que al final le permite tener un poco de tranquilidad, respirar de cara a las elecciones con mayor tranquilidad, ¿no? Sí. Por cierto, comentabas antes lo de Agustín Navarro. Agustín Navarro no repite en esta lista. Bien, todos sabemos off the record que es porque tampoco es santo de la devoción de Rubén Martínez, y Agustín Navarro va a ir como elegible en las listas de Bolulla, incluso para aspirar a seguir siendo diputado provincial. Es su objetivo y off the record se sabe, ¿no? Al final cuesta desprenderse de la política, sí, ¿eh? Sí, pero bueno,
Otra cosa, y continuando, ¿qué expectativas electorales le dais vosotros al Partido Socialista? Muy complicado. Muy complicado, pero por lo que te decía, por el panorama que se vislumbra de cara a la próxima legislatura, de cara a cómo se va a configurar el ayuntamiento para la próxima legislatura, porque ya no solo son los partidos que ahora mismo están, sino, como bien decías antes, como hablábamos fuera de cámara, es que surge un abanico de partidos ahí que esa fragmentación no sé si va a ser que haya más concejales de más colores o, por el contrario, termine beneficiando a Partido Socialista, Partido Popular, no sé si Ciudadanos tal vez, no sé si Compromís, precisamente porque todos esos partidos se van a repartir esos votos, no van a alcanzar concejales y eso al final terminaría siendo un beneficio, una ventaja para los partidos mayoritarios. Beneficiando a los grandes y si no es lo que decías, claro, es que luego hablaremos de eso, pero es cierto que alcanzar un concejal, sobre todo para esos pequeños partidos, va a estar complicado. Tony, ¿cómo ves tú las expectativas del PSOE? ¿Crees que pueden mantenerse, que puede descender o que puede seguir el tirón de la marca PSOE a nivel estatal y puede llegar a crecer, tal y como dicen las encuestas, que uno nunca sabe si están muy cocinadas o poco cocinadas? Claro, yo creo que hay que diferenciar un poco la situación nacional de la situación local, porque ya sabemos que cuanto más pequeño es el municipio, pues más particularidades tiene. Y en este caso, pues a nivel nacional sí que es verdad que el Partido Socialista parece que puede ir ganando votos, bien para frenar ese movimiento de derecha que hay, pero a nivel local no sabemos, es una incógnita. Quizá la mayor baza del Partido Popular es que ha estado gobernando, va a vender su trabajo y estas obras que tienen la ciudad levantada en estos últimos meses lo van a vender como hacen casi todos los partidos cuando acaba la legislatura, pues van a vender como un trabajo bien hecho, las calles renovadas, la accesibilidad y demás, y al final pues mucha gente lo comprará. ¿Y cómo valoráis, siguiendo con el PSOE, la labor de oposición que ha hecho el Grupo Socialista? Quiero decir, por lo menos en mi opinión, sí que puede haber estado tal vez demasiado personalizada en lo que ha sido la figura del portavoz Rubén Martínez. Yo también he echado en falta, vosotros también seguís el día a día del ayuntamiento, tal vez más presencia en la sala de prensa para denunciar lo que cada uno considere o para criticar lo que consideraran ellos, y creo que se ha dejado demasiado la labor de oposición para los plenos. No sé si por aquello que hemos comentado muchas veces, que como son televisados y tal, pues cada uno lo deja ahí para que le vea a todo el pueblo sin necesidad de que ningún corte ni ningún tal. Pero también es cierto que luego, si nos vamos a las visitas o a las personas que han visualizado esos plenos, realmente son muy pocas. Yo creo que sin querer no has dado la clave de la cuestión. Has preguntado por el Grupo Socialista, sí, que es un grupo, efectivamente. Y parece que hemos visto solo pues, a Rubén Martínez y poco más. No sé, por ejemplo, he hecho en falta a Conrado, que sí que va a repetir en las próximas elecciones. ¿Ha sido como portavoz adjunto? Sí, pero no sé, quizá las quejas, y que han sido quejas pues constructivas en su mayor caso, no ha sido una oposición muy dura, por así decirlo, pero sí que se ha echado en falta más participación de otras personas, por ejemplo, la misma Cristina Escoda, por ejemplo. Me pregunto, no sé si precisamente ese tipo de oposición, porque yo sí recuerdo en meses anteriores, tal vez hace un año, Rubén Martínez sí que ofrecía más ruedas de prensa. Incluso me parece recordar alguna rueda de prensa también de Cristina Escoda, de Conrado Hernández a lo largo de esta legislatura, relacionados siempre con los temas que cada uno más dominaba, ¿no? Ya sea fiestas, ya sea grandes eventos. Y no sé si precisamente, como decía antes, el carácter de Rubén le haya llevado a decir vamos a bajar un poco la tensión, a dejar de hacer eso que, por ejemplo, el Partido Popular efectivamente cuando estaba en oposición hacía día sí, día también, acudir cada uno de sus diferentes concejales a dar ruedas de prensa para criticar, para reivindicar, etcétera, en torno a la gestión municipal, en aquel entonces del Partido Socialista junto con Liberales por Benidorm. No sé si haya sido precisamente una estrategia. No quiero pensar que no es simplemente por dejadez, quiero pensar que simplemente porque lo plantearon de esa forma, querer bajar un poco la tensión. ¿Diferenciarse un poco de lo anterior? Tal vez para diferenciarse o simplemente para no continuar con esa línea de y tú más de los políticos, que hay gente que yo me sumo entre ellos, estamos cansados, ¿no?
efectivamente hay políticos que viven bien en eso, o sea, que se manejan bien, que se manejan bien en ese tipo de situaciones. Claro. Yo creo que el Partido Socialista, teniendo 7 concejales, ¿no? ¿Tiene 7? Pues a veces ha estado un poco, entre comillas, desaparecido frente a otras agrupaciones que tienen 3, 2 o un concejal incluso. Y tal vez hayan tenido más visibilidad. Sí, ha habido partidos, Ciudadanos, Compromís, que teniendo menos personal, quizá en determinadas quejas o reivindicaciones, pues sí que han lucido más. A eso me refería, que tal vez el hecho de tener 7 concejales no hayan tenido la visibilidad de ese número, relativa a ese número de concejales que tienen. Es decir, que no sé si se le echan falta más actividad municipal, que seguramente la hayan tenido a nivel interno y en las comisiones y en los plenos y en las reuniones internas que hayan podido tener, pero sí que es cierto que de cara a la opinión pública tal vez haya habido otros partidos que se les ha visto más. No sé si responde a un movimiento de dar más publicidad a Rubén Martínez o que coja más protagonismo Rubén. Claro, por eso decía yo antes que sí, que a mi opinión yo veía demasiado centralizada, pero claro, está claro que es una estrategia. Pero bueno, pasó igual como has dicho con Toni Pérez, por ejemplo. Personalizada en Rubén Martínez, claro. Pasó también con Toni Pérez, que hubo una época que parecía que en el Partido Popular solo estaba él de oposición también. Sí, pero estaban los campos repartidos y cada concejal tenía el suyo, ¿no? Y veías, por ejemplo, muchas ruedas de prensa de José Ramón González de Zárate. O sea, en ese caso sí había... De hecho, eran como que se las iban repartiendo un día uno, un día otro, y todos ellos en función de cierta área específica que sí, digamos que en el Partido Popular las cabezas visibles, todo el mundo sabía que había cabezas visibles, eran 2, 3 personas las que estaban ahí, pero en el Partido Socialista, en el Grupo Socialista, parece que solo es una persona. Y entiendo que sea a propósito, ojo. Quizá Bernardo también podía haber cogido más protagonismo, como dice Carlos, que es afín a Rubén. De hecho, además, de cualquier manera, al fin y al cabo son estrategias. Yo recuerdo en aquella época del Partido Popular salir alguna concejal o algún concejal a dar rueda de prensa y tener que estar Toni Pérez detrás con el apuntador diciéndole, no, aquí tenías que decir esto, te faltó decir esto, menciónalo, y habiendo ya terminado la grabación, volver a grabar para que pudieran hacer ese punto. Entonces, al fin y al cabo, son estrategias de cualquier manera. O sea, sí les daban visibilidad, pero les pasaban ya prácticamente el speech hecho, ¿no? O sea que... sí, son estrategias. Yo creo que en el caso del PSOE tal vez lo que quisieron es dar un poco más de fuerza a Rubén Martínez, a lo mejor precisamente al no ser ese político duro, recio, lo que quisieron es precisamente crearle esa imagen y precisamente crearle esa imagen y darle ese liderazgo de cara a la galería también. También volviendo a la lista del PSOE, también he hecho un poco en falta cierta valentía, pues al igual que han apostado en el número 2 por una persona nueva, ¿no? Una persona vinculada a educación. Hay otras personas que van más abajo en la lista que yo particularmente sí que hubiera apostado por ellas. Por gente conocida. Al final te van a decir, es que como votan los militantes y es lo que han querido, ¿verdad? Por ejemplo, pues se echan falta en un ayuntamiento como Benidorm quizá una persona extranjera o británica como concejal, que está Karen Cousen, número 10 y algo. Sí. Por ejemplo, sin opciones de salir, claro. O Dani Luque, un chico joven. Bueno, Dani Luque creo que va en el puesto 6. Bueno, mira. Sí, entonces sí que tiene opciones. Sí, no, Dani Luque creo que, porque además ha sido después de Bernardo Mira, ha sido el más votado. Más abajo. Creo que es si Bernardo Mira es el puesto número 3, Dani Luque será el 5. Efectivamente sí, porque las mujeres eran los puestos pares y los hombres los impares. Dani Luque será el 5, lo cual casi con seguridad será concejal en la próxima corporación. Claro. Sí, coincido con Toni, por ejemplo, en este caso una ciudadana británica que además es activa, muy activa en el tejido asociativo de ese colectivo precisamente, una mujer empresaria además. Yo creo que sí que tenía que haber una apuesta más fuerte, además sobre todo porque siempre se viene diciendo desde los diferentes equipos de gobierno la necesidad de integrar más precisamente a ese colectivo, al colectivo británico, conseguir que se empadronen, conseguir que participen de forma más activa. Y yo sigo pensando que son, al fin y al cabo, palabras huecas, ¿no? Cosas que se llevan cosas que se lleva el viento, si al fin y al cabo, cuando hay posibilidad, ese tipo de colectivos se relegan a puestos en las listas electorales que simplemente que son testimoniales, que sabes que no van a llegar al consistorio. Algo que sí que han hecho, por ejemplo, en la Nucía o en la Alfaz. Sí, siempre han integrado a algún extranjero.
efectivamente. Y además, normalmente todos los partidos. Vamos a cambiar de partido. Estábamos hablando del PSOE, vamos al Partido Popular. Aquí parece que hay menos lío, que está la cosa más clara en cuanto, lógicamente, en cuanto al candidato. Es el alcalde, Toni Pérez, eso no cambia. Además, cuando uno gobierna no debe cambiar. Esas son las cosas que funcionan, dicen los experimentos con gaseosa, lo que funciona no se toca. Si funciona o no, si les ha gustado la gestión o no, ya lo decidirán los ciudadanos cuando corresponda. Pero eso, también en el PP, que ha sido muy conocido en estos últimos años por los enfrentamientos entre las distintas familias, también parece que bueno, no se va a tocar mucho, ya veremos a ver lo que pasa en la lista, pero también el PP es de los partidos que lo guarda todo para adentro y es difícil que trascienda si ha habido mucha lucha interna o poco, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ayer preguntábamos a Toni Pérez por Agustín Almodóvar si podría entrar o no en la lista y ofreció una respuesta pues muy ambigua, ¿verdad? Muy ambigua, sí. Pero bueno, ambigua, pero en parte tajante. También me parece hasta cierto punto que de todos modos, sí, digo, al fin y al cabo de la pregunta, de hecho, creo que se le formulaba al propio Agustín Almodóvar y la responde Antonio Pérez. Entonces, a mí me parece que ese gesto, más que la respuesta en sí, me parece que el gesto sí dicta un poco por dónde va a ir la línea de la candidatura del Partido Popular. Creo que, como dices, no tiene tantos conflictos internos como ha habido en otras ocasiones. También creo que Toni Pérez es una persona que se ha sabido mover, que se mueve muy bien en política, lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y además que ha sabido contentar un poco a todas las tendencias dentro del Partido Popular. Creo que sí se va a fortalecer cuando se configure esa candidatura, creo que se va a fortalecer aún más con gente más de su confianza. Obviamente tendrá que seguir ofreciendo ciertas concesiones a las diferentes familias, sí, así es, a las diferentes facciones, pero yo creo que se va a fortalecer aún más de cara a esta legislatura. ¿Creéis que el Partido Popular va a renovar mucho su lista? Contando los 8 concejales con los que cuenta. A mí me gustaría ver si hay algún fichaje estrella, ¿no? Al igual que en el PSOE la número 2. Yo creo que alguien tendrán por ahí escondido, ¿no? Pero también sabemos que hay otros concejales que hay actualmente que sería una sorpresa que no repitieran. Caso, por ejemplo, de González de Zárate. También te digo yo... Está claro, o sea, que renovación... Pues a eso voy, porque damos por supuesto muchas caras que van a ser fijas, ¿no? Y bueno, pues todos suponemos, tenemos en nuestra mente quién puede cambiar, quién no puede cambiar. También nos van llegando nombres de personas que pueden formar parte de esa candidatura. Bueno, a mí me hablan... pero claro, estos son los diferentes mentideros, ¿no? Pues a mí me han hablado de que están buscando 2 mujeres nuevas, claro. Si entran 2 mujeres nuevas, 2 de las que están se tienen que ir. Nombres, por ejemplo, Berenice Laporta, que ya estuvo en su día hace 4 años en la lista del Partido Popular, no salió. Entonces, esos nombres que se van filtrando, dices, bueno, si uno va a entrar, otros tienen que salir. Claro. Sí, yo creo que pasará nos salimos un poco, en el alfaz del PI en el Partido Socialista había 2 salidas importantes y pesos pesados, por lo menos una de ellas, pesos pesados dentro del Partido Socialista alfacino. Aquí en el Partido Popular, desde luego que habrá alguna salida y por eso es lo que yo insisto. Recordar que precisamente me cuesta creer que Berenice Laporta... peso pesado salga de la lista. No peso pesado, pero sí a lo mejor gente que no sea tan, como te decía, el círculo de Toni, sí. tan estrecho, del círculo estrecho de Toni Pérez. Por eso insisto, yo creo que sí habrá algún movimiento. Y con respecto a los fichajes de estrella, esto casi lo dejo como consejo para los partidos. Ojo, porque la legislatura pasada le salió bastante mal lo de los fichajes de estrella a los 2. Sí. Partido Popular con David Ebesa, donde terminó. Sí. Y Partido Socialista con Juan Ángel Ferrer. Efectivamente, dos fichajes positivos a priori para sus candidaturas, pero que luego ya dentro de la legislatura les complicaron la vida. Sí, además, en el caso de Juan Ángel Ferrer, que es una persona que estaba muy integrada en el Partido Socialista, pero es cierto que al PSOE no le importó sacrificarlo por alcanzar el pacto de gobierno con los liberales entonces CDL de Gemma Amor. Bueno, lo mismo que os preguntaba del Partido Socialista. ¿Qué expectativas a la vista de la gestión que ha venido realizando el Partido Popular y de lo que se pulsa en la calle le dais expectativas electorales le podéis dar al Partido Popular? Bueno, pues por seguir con el discurso que mantenía antes, yo creo que van a jugar la baza del continuismo y de todas las obras y actuaciones que están haciendo, el tema de municipio turístico inteligente, el tema de la accesibilidad,
todos esos temas van a intentarlos jugar y no sé si también un poco van a seguir el discurso a nivel nacional de, pues, que todos sabemos, ¿no? De ese discurso del miedo, de que hay que apostar por la derecha para un gobierno fuerte, etcétera, aunque ya sabemos que Benidorm y los municipios más pequeños tienen sus particularidades. En todo caso, como decía Carlos, al haber tantos partidos, pues va a ser difícil que gobierne el Partido Popular en caso de ganar con una mayoría, por lo cual van a tener que buscar. La mayoría de las figuras son Van a tener, ahora mismo en Benidorm. Van a tener que pensar en posibles pactos, ¿no? Bien con Ciudadanos o porque no se me ocurre ahora mismo otro. Ya, no. Bueno, Perdona, que decía que la composición. Las mayorías absolutas son cosa del pasado, pero lo que sí creo es que el Partido Popular, no voy a valorar si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal en cuanto a su gestión, porque bueno, no es el tema, pero lo que sí considero es que ha jugado bien sus cartas a lo largo de esta legislatura, ha sobrevivido, que ya era bastante, tal y como se planteaba, y ha aprovechado lo que ha podido aprovechar, peatonalizaciones, mejoras en ciertos barrios, obra del Mediterráneo. Al fin y al cabo, el cumplir una promesa de campaña siempre te da fuerza de cara al electorado, se valora muy positivamente. En este caso lo están haciendo, probablemente se pueda ver parte de esa obra ya culminada, ya llevada a cabo antes de las elecciones. Entonces, les auguro que por lo menos mantengan lo que tienen ahora y posiblemente les doy alguno más. Pensando en aquellos partidos, en esos movimientos, como te decía, de partidos que al haber tal fragmentación, hablábamos de Ciudadanos por Benidorm, va a ser difícil que alguno de esos concejales que actualmente están en el equipo de gobierno, con sus nuevos proyectos, porque todos ellos se lanzan con un nuevo proyecto para estas elecciones, consigan algo. Entonces, creo que el Partido Popular saldrá fortalecido en estas elecciones. Creo que conseguirá por lo menos lo que tiene e incluso tal vez un concejal más. Ahora más adelante vamos a hablar de eso. Quiero hablar ahora que hablemos un poco de Ciudadanos, otra de las patatas calientes, pero hablando con algún concejal de Benidorm sobre este tema y la posible fragmentación, claro, él analizaba, dice, no por la presencia de muchos partidos pequeños, que evidentemente eso pues da un panorama muy dividido y demás, pero decía, ojo, que los partidos de izquierda son 4 formaciones, pero es que los partidos de derecha o de centro derecha son muchos más, aparecen en el arco político. Ahora luego lo hablamos cuando analicemos pues un poco las candidaturas de cada uno, pero sí quería tocar el tema, como decía, de Ciudadanos, porque estamos bueno, pues a muy poco tiempo de las elecciones municipales y Ciudadanos no tiene candidato. Es decir, no ha sido nombrado, así como otras fuerzas lo tienen, a Ciudadanos, un partido que tiene 3 concejales en el Ayuntamiento de Benidorm, no tiene sus candidatos, y no tiene sus candidatos porque al parecer, y lo saben los propios concejales, el partido no termina de confiar en sus activos, ¿no? Y bueno, a mí me consta, supongo a vosotros también, que están buscando terceras personas que pudieran sustituir a alguno de los concejales que se baraja como posible cabeza de lista. Quien más suena, todos sabemos que es Juan Balastegui, pero no está nada claro. Yo creo que también la estrategia política de Ciudadanos debería haber cambiado, entiendo, y debería saberse quién es la persona que les va a representar, ¿no? A quien los benidormenses simpatizantes de Ciudadanos tienen que votar. Quizá en Ciudadanos ha pasado todo lo contrario que con el Partido Socialista. Rubén Martínez ha ido cogiendo protagonismo y en Ciudadanos pues se han repartido el trabajo entre los 3, que está muy bien, pero no hemos acabado de conocer quién es el líder. O sea, claro, está bien que repartan áreas, han intervenido los 3 más o menos en diferentes temas, pero sin un liderazgo que quizá paguen ahora. Es que empezó sí, en Rafael Gassén, como soy el portavoz, era el candidato además, pero en los últimos tiempos sí que es cierto que eso se ha ido diluyendo en favor de la figura de Juan Balastegui, porque todo el mundo pensábamos, será el candidato, él quiere ser candidato, pero claro, es lo que decíamos, el partido no termina de mojarse. Y sobre todo yo creo que más que propiamente por la labor de oposición, que a mí me parece que es también un partido que ha sido, un grupo municipal que ha sido muy activo, en este caso, como bien decíais, los 3 concejales, especialmente Rafa Gassén y Juan Balastegui han sido muy activos, Eugenio García también ha tenido cierto protagonismo. Sin embargo, creo que en este caso básicamente Rafa Gassén se dispara en el pie con ciertos errores de manejo de imagen, más que nada. Su trabajo me parece que no ha sido malo, sin embargo es una cuestión más que nada de imagen. El partido obviamente quiere desvincularse de esa situación.
Tampoco creo que esté muy preocupado Ciudadanos, porque de hecho en las elecciones anteriores también tardamos en conocer al candidato de Ciudadanos para Benidorm. Me imagino que están precisamente en esa búsqueda y al final lo lanzarán con fuerza, tal y como lo hicieron en las elecciones anteriores. Era la primera vez que se presentaba a Ciudadanos, entonces, hace 4 años, y bueno, pues quien fuera su candidato, no digamos que importaba poco, no, porque no es así, pero era la primera vez, era algo nuevo, no tenían un trabajo previo. Ahora sí, es decir, ya tiene 4 años de bagaje y ahí seguimos. Supongo que estarán en búsqueda, no sé, por ejemplo, pienso, ¿por qué no a lo mejor en la vuelta de Devesa, de David Devesa, o alguien cercano a David Devesa? Alguien cercano a David Devesa me consta que se lo han ofrecido y ha Así dicho es. que no. Entonces, no sé, me imagino que más o menos en esa línea va su búsqueda. Yo creo que una ventaja que puede tener Ciudadanos aquí en Benidorm ya no es para gobernar, que sinceramente lo veo muy complicado, ¿no? Sacar 7, 8 concejales, pero quizá pues a nivel nacional sabemos que el partido está más hacia la derecha, obviamente, y aquí en Benidorm yo creo que podrían pactar con el Partido Socialista. Yo a mí no me sorprendería. Lo han hecho en muchas Lo han hecho en muchos plenos para muchos asuntos. O sea lo que ocurre también es que muchas veces tienes que seguir las directrices del partido de arriba y si te dicen, no, ojo, con esto no se pacta, con esto no se pacta. Pero bueno, al final la vida municipal dista mucho de la política nacional, ¿no? Desde un principio de la legislatura marcó mucho el pacto o la cercanía del Partido Popular con Ciudadanos por Benidorm, el partido de Leopoldo Bernabéu en aquel entonces, y eso fue lo que marcó la distancia con Ciudadanos. Me imagino que eso marcó el resto de la legislatura. El Partido Popular un poco, ¿no? Empezaron muy próximos y como dices, ya han acabado la legislatura posicionados con Partido Socialista, Partido Liberales y Compromís, ¿no? En muchos asuntos. O sea que no sé si pueden jugar esa baza de ir a dos bandas, no lo sé. Ya veremos. Hablando del candidato de Ciudadanos, para ir cerrando este tema, ¿qué pensáis vosotros que es mejor para Ciudadanos desde el punto de vista electoral? ¿Contar con un candidato, una cara nueva o con alguno de los que ya conocemos? Yo creo que si directamente limpias todo el trabajo hecho de esta legislatura, das peor imagen de cara al electorado que si apuestas, en este caso, por ejemplo, con Juan Balastegui, que ha trabajado, que ha tenido cierta visibilidad y que no ha cometido los errores de manejo de imagen, como digo, que tuvo Rafa Gassén. Realmente fueron pocas cosas, mejor dicho, lo que le sucedió, pero tuvo mucha repercusión al fin y al cabo. Sí. Cosa que Juan Balastegui no tiene esa carga, no trae esa mochila. Creo que podría ser una apuesta por parte de Ciudadanos y reforzarlo, eso sí, con otras personas en esa lista que le ayuden a solventar, digamos, esa buena imagen que tiene o esa ventaja de marca que ofrece Ciudadanos y también, como te digo, el trabajo de oposición que se hizo a lo largo de esta legislatura. También yo creo que hay que diferenciar un poco. Nosotros como periodistas estamos muy inmersos en ese día a día y conocemos todos los nombres, pero igual si preguntas por la calle quién es fulanito o quién es menganito, dice no lo sé. O sea que no sé si en este caso sería mejor continuar con ese trabajo de Juan o Rafa o Eugenio o apostar por un fichaje en plan foráneo en plan Juan Ángel Ferrer en su día, no sé. Que te la juegues a la fuerza, alguien muy conocido. O eso, o a la fuerza que tiene la marca en sí. Así que no lo sé. Es posible que sea. Porque se marcó directamente de Ciudadanos desde... No, pero me refiero como ejemplo. Sí, un ejemplo. Una cara conocida en Benidorm. Claro. Donde no hay dudas, Compromís, el otro también gran partido que sacó un buen resultado, 2 concejales hace 4 años, pese a la decisión, la división que tuvo a media legislatura con su otro compañero, con Juan García. Compromís, Josep Vigorra repite, así lo ha ratificado su propia ejecutiva, también ha aprobado la lista. Aquí no parece que haya ninguna disensión interna. Siempre habrá alguna disparidad de opiniones en el seno de las formaciones, pero aquí no parece que haya mucho problema. Y la labor de oposición, ¿cómo valoráis vosotros la labor de oposición que ha hecho Vigorra y la expectativa, si pensáis que puede crecer? Pues al igual que hablábamos antes, ¿no?, de grupos que tienen 7 concejales, yo creo que con un concejal no se puede hacer más, la verdad. Yo creo que lo han hecho bastante bien con sus recursos, ¿no? Hemos visto que todos los días prácticamente estaban haciendo notas de prensa, haciendo quejas, además muy centradas en temas sociales, ¿no?, en temas constructivos y un poco alejados también de esa imagen que tiene el partido a nivel nacional, no tan radicales, ¿no?, con ciertos temas, no sé. Yo creo que particularmente lo han hecho bien, teniendo en cuenta que son pocos. Sí, no sé si le va a pesar precisamente el tema del nacionalismo, los nacionalismos
de cualquier índole, de cualquier color. No sé si le puede empezar a Compromís. Va a ser la carta, como decía Tony antes, en campaña, que va a jugar el Partido Popular, que va a jugar Ciudadanos, y eso al fin y al cabo a Compromís le va a mermar en cuanto a votos. Reiteramos, de cara al electorado en general, pues no es una lista potente en cuanto a nombres, en cuanto a gente especialmente, no tiene fichajes estrella. Josep Vigorra ha hecho buen trabajo de oposición, sobre todo muy visible, como digo, no voy a valorar si es bueno en cuanto a sus reivindicaciones, pero por lo menos sí constante, permanente, visible, así es. Entonces eso, al fin y al cabo, pues es bien valorado, pero es una cosa que el ciudadano de a pie la mayor parte de las veces no ve. Le llega un poco por lo que alcanza a leer en la prensa, pero no... A nivel de partido, lo bueno que tiene es que suponemos que ha podido este año elegir más la lista, ya que no va con los verdes. Sí, bueno, por lo menos yo he tenido la oportunidad de hablar con él y así lo ha manifestado, efectivamente, que es una lista de su entera confianza, no hay coalición con los verdes, con lo cual tampoco te puede venir alguien con que luego, como ha pasado en esta ocasión, ¿no? Que a mitad de legislatura te encuentres con que no tienes nada que ver con tu compañero e incluso que sois muy distantes ideológicamente. Claro, también es un candidato que creo que también por su forma por su accionar puede ser una opción buena para el indeciso de izquierda, precisamente porque además es un candidato que se muestra completamente abierto a cerrar pactos, un pacto de izquierda, precisamente para que haya un gobierno de Benidorm con esa tendencia. Eso me imagino que también puede convencer al fin y al cabo al electorado indeciso de esa precisamente hoy ideología. Esta mañana hablábamos con él y una de las primeras frases que ha dicho es esa, ¿no? Que si no gobernar, pues querían gobernar junto con un grupo de izquierdas. O sea que ya está empezando ya en pactar. Sí, no, a mí también me comentaba lo mismo, que es realista, es decir, nosotros aspiramos a repetir los resultados de hace 4 años y, por supuesto, si es posible, se puede mejorar, se mejora. Pero diciendo que si Compromís obtiene 2 concejales, será un buen resultado. Y es verdad que lo ha tenido complicado porque al fin y al cabo ha sido una persona haciendo oposición sin apenas medios y lo ha trabajado mucho. Vamos a los partidos más pequeños, o los que apenas tienen representación o no la tienen siquiera, porque hay una importante ristra. Tengo por aquí apuntado. Tenemos a una persona con mucha experiencia ya en Benidorm y en otras administraciones, como es Gemma Amor, a la cabeza de Liberales. Tenemos una curiosa circunstancia, como es el Partido Ciudadanos por Benidorm, que obtuvo, lo comentaba antes Carlos, que obtuvo 3 concejales hace 4 años y ahora aparece en estas elecciones los 3 concejales en 3 formaciones completamente distintas y nuevas. Por un lado, Leopoldo Bernabeu, el que era la cabeza visible, está desde hace unos meses en Contigo Somos Democracias. Está Arturo Cabrillo, que ni siquiera será cabeza de lista, en otra formación, que es Somos, que por cierto la liderará en principio, y todo hace indicar que Juan Antonio Lizancos, ex miembro del Consejo Vecinal. Y luego tenemos también a Paquita Ripoll, los dos, como decimos, son miembros del equipo de gobierno. Paquita Ripoll, que está con otra formación, Coalición Centro Democrático. O sea, 3 concejales por un partido que finalmente se ha dividido, han salido van a encabezar otras formaciones completamente distintas. Tenemos, aparte, como he dicho, a partido Vox, que lo va a liderar Alberto Inés. Está Podemos, con Gerard Giner. Está Izquierda Unida, con su cabeza de lista que será Arantxa Romay. En fin, los verdes ecopacifistas de Juan García, el ex compañero de Josep Vigorra. En fin, una amalgama ahí de partidos que, lo que hablábamos, ¿no? Que fragmentan mucho el panorama y al mismo tiempo hacen muy difícil para ellos obtener el número mínimo de concejales para tener representación. No olvidemos que un concejal, a lo mejor en Benidorm, puede estar entre los 1.100 votos aproximadamente, depende de la participación, ¿no? Hombre, la legislatura pasada ya vimos en el caso del partido de Leopoldo Bernabeu que tuvo 3 concejales y pocos se lo esperaban. No sé si en esta legislatura puede haber alguna sorpresa. Por ejemplo, no sé si Vox, aprovechando ese tirón nacional, ya vemos que están incluso con mesas en Benidorm, no sé si todos los días, pero prácticamente todas las semanas ya están pidiendo el voto en Benidorm. No sé si van a poder aprovechar ese tirón, ese discurso pues un tanto populista, ¿no? que busca votos. No sé si en Benidorm lo pueden aprovechar. Los otros partidos pues son una incógnita, como dices, hacen falta muchos votos, no sé si 3.000 o...
Para el primer concejal serán alrededor de 1.100 aproximadamente. 1.100, bueno. Es que hay que tener un 5% mínimo de los votos para obtener el primer concejal. Que te Luego voten, el segundo, el tercer ya son más baratos. Pero claro, el primero cuesta mucho. Que te voten 5 personas de 100 Claro. no es fácil, y más si no eres conocido. Claro. Y al revés también, ¿no? Hay concejales en la actualidad que se han formado los partidos y, como decíais antes, no sé si en la calle son tan conocidos, ¿no? Paquita Ripoll, no sé, no lo sé. Por analizarlos un poco, digamos, uno por uno, Vox creo que sí que va a tener repercusión, al fin y al cabo, el tirón nacional. La campaña que está haciendo, creo que podría suceder. Recordemos que en la legislatura anterior, obviamente, es un análisis muy fino y no se llegó a hacer, pero Ciudadanos por Venidor posiblemente llegó a 3, precisamente por el carácter, por la palabra ciudadanos que estaba en el inicio de su nombre, ¿no? Volviendo ya a estas próximas elecciones, Vox creo que podría alcanzar por lo menos un concejal. Paquita Ripoll es una persona sí conocida en la ciudad, pero que sin embargo en su gestión, en su trabajo, incluso siendo parte del equipo de gobierno, no tuvo la visibilidad. Incluso cuando se abordaban temas de igualdad, que es el área que ella llevaba, había siempre alguna otra persona, algún otro concejal dentro del equipo de gobierno dando las declaraciones. Ella se limitaba a un segundo plano. darnos entonces, creo que a nivel, como parte del equipo de gobierno, pues no ha tenido la visibilidad. Eso creo que le puede pesar de cara ya a las elecciones. En el caso de Arturo Cabrillo con Lizancos, precisamente creo que se aprovecha la imagen de Lizancos, que sí ha sido muy activo como parte del Consejo Vecinal, como presidente de su barrio, de la Asociación de Vecinos de su barrio. Creo que eso sí que le podría dar, no sé si para los 1.100 votos que se necesitan, pero creo que sí que le podría dar por lo menos opciones a acceder a ese concejal. Leopoldo Bernabeu, en aquella ocasión también era un momento álgido con toda esta indignación contra la clase política, contra la casta, como en aquel momento se llegó a denominar, por Podemos particularmente. Así es, entonces tenía una plataforma que en su momento tuvo una fuerza, tuvo un peso, que era esa televisión precisamente en aquel entonces. En esta ocasión carece de esas posibilidades, ¿no? No sé yo si llegará a tener un concejal, a pesar de precisamente ahora mismo estar en el ayuntamiento. Y en el caso de Podemos, por ejemplo, también lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque Podemos a nivel nacional ha bajado mucho y a nivel local tiene, si no poca, nula visibilidad. Sí. Y en el caso de Juan García me parece más o menos un caso similar al de Paquita Ripoll. A pesar de haber estado ahí en el ayuntamiento, a pesar de haber estado en este caso con Josep Vigorra del Grupo Compromís Verdes, también ha crecido de visibilidad a lo largo de la legislatura. Ahora, como no ha adscrito, más o menos ha participado más, ha sido más visible, pero no creo que le llegue para tener una imagen de cara al electorado de decir, vamos a apostar por él. Y tampoco encabeza un partido que como marca tenga un gran tirón. Es decir, una cosa es los Verdes, pero claro, los Verdes está con Compromís. Juan está los Verdes ecopacifistas, que uno tampoco sabe muy bien lo que es, ¿no? Claro, en dónde está, si está fuera de los Verdes, si no es por los Verdes, y aquí sí, si en Valencia creo no. Que en una rueda de prensa que ofreció hace meses, él se definió como centro-derecha. Y si algo tiene Compromís los Verdes, yo creo que no es centro-derecha, pero bueno. Luego habéis hablado también de Lizancos, ¿no? Que puede ser una buena vía, pues entre una conexión, ¿no? Entre ayuntamiento y asociaciones vecinales. También está Carolina Cutillas en el Partido Socialista, que es una persona muy ligada a las redes sociales, a los barrios, etcétera. Y no sé si por ahí puede ir algún fichaje del Partido Popular, algún presidente de asociaciones vecinales, o no lo sé, lo dejo ahí, porque también han estado muy próximos, ¿no? Esta legislatura con todas esas obras en parques y demás, han estado en contacto con asociaciones vecinales. No lo sé si puede ir por ahí algún fichaje. No lo sé. Supongo que no tardaremos mucho en saberlo, lógicamente, porque tarde o temprano, y no van mucho tardar, tendrán que hacerse públicas las candidaturas. Así que me gustaría, como estamos casi terminando, que hiciéramos por lo menos aunque se fuera un breve... No, lo haremos, pero más adelante la quiniela, o porra, como queramos. Pero sí que toquemos un poco el tema de Villajoyosa, volviendo al PSOE, porque ha sido llamativo lo que haya ocurrido con las primarias. Yo no sé si es el ejemplo de cómo no manejar
unas elecciones primarias dentro de un partido. Aquello empezó, bueno, para quien no lo sepa, se produjo el proceso de primarias y finalmente las personas que han salido en los primeros puestos que acompañarán al candidato a la alcaldía son los que no son sus afines, es decir, son afines, son más cercanos al otro sector, ¿no? El que encabeza Joan Lloret en este caso. Pero todo esto yo creo que no viene solamente de las primarias, sino que viene de antes de cuando la elección del candidato a la alcaldía por el PSOE. El PSOE, recordemos, está gobernando en Villajoyosa, Andreu Verdú, y Andreu Verdú manifiesta su intención de volver a presentarse para volver a ser candidato a la alcaldía de Villajoyosa, siendo alcalde. Y yo no sé si alguien lo esperaba o no, pero le surge un contrincante, Joan Lloret, que le planta cara en el seno de la agrupación local y va a esas elecciones primarias de candidatos y pierde por solo 2 votos, claro, lo cual te evidencia que hay una división interna en la agrupación de Villajoyosa bastante importante, y eso se ha traducido ahora en las primarias a la hora de elegir la lista, hasta el punto de que, bueno, pues se ha evidenciado, sin más y cabe, que el sector mayoritario es el que encabeza Joan Lloret, el rival del alcalde, puesto que sus personas de confianza han salido más adelante que las del alcalde. No pinta muy bien el panorama en Villajoyosa para el PSOE, ¿no? Pues la verdad que va a ser una papeleta complicada, ¿no? Además, es que hablábamos antes en el caso de Ciudadanos en Benidorm, de dispararse del pie en cuanto a manejo de imagen. Claro. Aquí me parece que también hacen otro Froilán. Aquí se han pegado 2 tiros. Porque han directamente... Se han cargado los dos. Claro, es que es decir, yo he sido parte de este equipo de gobierno y ahora quiero revocar directamente este proyecto, pero he estado 4 años ahí. Entonces, yo como electorado pensaría, entonces, ¿por qué no lo dijiste en su momento? ¿Por qué no plantaste cara, no denunciaste cualquier situación que tú hayas visto o con la que hubieses estado inconforme hace 4 años cuando esto comenzó? Y por otro lado, si tienes un candidato, alguien que es alcalde actualmente, ¿cómo vas en contra de él? Claro. Te digo, es que no hay una sola lógica para este caso. Si fuese una persona que se desmarcó desde el principio de legislatura y ahora ha esperado estos 4 años y ahora quiere postularse porque no le gustó el proyecto, vale, lo entiendes, pero has estado ahí 4 años, nunca has dicho nada. Claro. Yo creo que en la comarca hay una situación que hay que diferenciar, ¿no? Por un lado está la Nucía, que es uno de los ayuntamientos más respaldados de España y que yo creo que va a ser muy difícil que no gane Bernabécano. Luego está el Alfaz del Pi, donde el Partido Socialista a priori pues también tiene fuerza. Y luego hay que estar muy atento tanto a Villajoyosa como a Altea, que yo creo que van a necesitar de muchos pactos. Veremos con cuántos partidos para gobernar, y más con estos movimientos, porque Andreu Verdú ha estado gobernando, como dice Carlos, no juzgamos ni bien ni mal, han estado haciendo actuaciones para el municipio y ahora pues... Es que la oposición se la encuentra en su propio partido. Y la oposición se encuentra en su propio partido. O sea además, en un municipio en el que el Partido Popular, personas del Partido Popular, pues en altos niveles de ese partido en la vila, por ejemplo, están involucrados, sus nombres suenan en casos de corrupción. O sea, quiero decir, Ciudadanos, un grupo municipal nulificado completamente, que también no ha tenido visibilidad, que su participación en los plenos municipales también ha sido, pues, cuando no nula, lamentable. Entonces, tienes la mesa puesta para repetir, aunque sea a través de pactos, pero tienes la mesa puesta para repetir un gobierno de izquierdas, y vas tú y dinamitas el puente por el cual tú ibas a pasar tranquilamente. Sí, yo por lo menos, no sé si vosotros, sí que me extraña mucho que habiéndose producido esta situación en la agrupación local de Villajoyosa, el Partido Socialista en instancias superiores no haya tomado cartas en el asunto y hubiera apagado el fuego de raíz. Es decir, cuando Joan Lloret, en este caso, manifiesta también su intención de competir contra el alcalde, claro, pero quizás... que alguien hubiera parado los pies, decir, oye, que no es el momento, ¿no? Quizá el respaldo al actual alcalde y en principio candidato, porque él ha manifestado su intención.
normalmente en estos casos, salvo alguna cuestión mayor, como casos de corrupción, los partidos normalmente respaldan a quien en ese momento es alcalde, no por otra cosa, porque, como bien decías antes, cuando algo no se rompe, ¿para qué lo vas a arreglar? Pero bueno, ahí tienen la coletilla fácil de que los militantes son los que deciden, ¿no? Y ahí se... Sí, sí, está claro que los militantes son los que deciden y luego lo venden como, pues eso, como Sí, bueno, pero la democracia interna más grande del mundo y demás, pero no te podías haber ahorrado ese incendio. Ese es un ejemplo claro, ¿no? De que en todos los partidos pues hay, como venimos diciendo, familias, sectores, y nunca sabes dónde puede, ¿no? Dónde puede saltar la chispa. Sí, está claro. En un pueblo parece, o en un municipio parece que está todo claro para un candidato y luego aparece otra facción que te dispara en el pie, como dices. También es que es histórico en la Vila estas ese ansia situaciones, de poder, ¿no? pero creo que no solo en el PSOE, o sea, en la Vila Sí, estas decisiones se han dado cada legislatura, cada que se acercan elecciones, ves este tipo de Bueno, el Partido Popular de Benidorm, situaciones. por ejemplo, que ahora lo tiene muy claro, hace unos años también tuvieron ahí unas primarias. Sí, también en el Partido Popular de Benidorm ha habido Ha momentos habido, de mucha ha tensión habido 2 o interna. 3 primarias que no se sabía. Sí. Bueno, primarias, por decirle algo Sí, porque bueno. al final... No, pero sí que es cierto que el Partido Popular de 2 o Benidorm 3 decisiones. hacía las listas, hace años, hacía las listas en una ejecutiva, en un comité electoral y se cambiaban en la habitación de al lado o según iban a Valencia te las cambiaban en el camino o Valencia directamente las cambiaba y ponía... Quiero decir que muchas veces lo que se decidía en un comité electoral local no Sí, por tenía eso- la validez suficiente. Por eso, como Quiero decir. dices, en Villajoyosa el Partido Socialista a nivel, no sé si valenciano o nacional, Claro, no sé. podría haber intervenido. Eso es lo que decía, que Ahora- alguna instancia superior podía haber intervenido, aunque fuera veladamente, para evitar Claro, ahora- un fuego que luego te perjudica en imagen. Era muy fácil. Además, bueno, lamentablemente hubieses, o bueno, lamentablemente, ¿no? Simplemente hubieses minimizado y además casi extinguido la imagen de Joan Lloret, pero hubieses fortalecido por lo menos a tu alcalde manifestando tu apoyo a quien actualmente es alcalde de la Vila Lloyosa. Entonces, ya después, como bien decir, en primarias pasaría lo que tuviese que pasar. Pero Yo por creo- lo menos yo en creo ese que momento también- como partido... también tiene que ver esa ausencia de movimientos, es una opinión personal, el hecho de que Joan Lloret sea el denominado candidato sanchista y que el aparato del partido no quisiera a lo mejor moverse en contra del candidato sanchista. Es una opinión que, bueno, puede ser. También por cerrar un poco el debate, yo creo que es interesante que llevamos un rato hablando de nombres, de personas, y luego se nos vende todo lo contrario, se nos vende el bloque, el grupo, y es mi opinión personal, qué bonito sería que pudiéramos votar en listas abiertas, porque yo creo que si nos ponemos a pensar en casi todos los partidos, pues hay gente válida y gente no tan válida, y que tengas que, por ejemplo, votar a un partido y elegir a 25 personas, yo creo que no es justo. Hay gente en lo que posiblemente, en lo que ya son listas de algunos partidos en algunos municipios y de lo que posiblemente sean listas de otros partidos que actualmente son concejales y si hay gente que no he escuchado hablar en toda la legislatura y gente que si les en plenos quiero decir en la vida pública en la vida de la administración local que no los he escuchado hablar a lo largo de estos 4 años o los he escuchado hablar menos de 5 veces. Y eso, al fin y al cabo, es Hombre, un puesto de trabajo, es Mientras un... luego trabajen, ¿no? Mientras trabajen en el ayuntamiento o de puertas para Sí, adentro. pero bueno, pero sí, la lo verdad. hablábamos antes, también es cierto La verdad, que lo que luego tú haces un trabajo que es político, que por lo tanto es público y que por lo Y no tanto se te ve, 4 años no se te ha eso es, visto. tiene que darse cierta visibilidad. Claro, y ahora en 2 meses pretenden recuperar igual lo que no han construido en 4 años. Compañeros, que nos quedamos sin tiempo, no tenemos más, seguiremos hablando, tendremos ocasión de volver a más tertulias de este tipo aquí en nuestro programa Tiempo de Debate en Canal 37. Espero que os lo hayáis pasado bien, por lo menos haber entretenido e informado a la gente y que espero contar con vosotros aquí en próximas ocasiones. Y a ustedes, pues nada, encantados de que estén ahí, de que nos estén viendo y esperamos, como siempre, que les haya gustado pues lo que hoy les hemos contado y que seguiremos contando durante los próximos meses, que volveremos a hablar de política, que es lo que empieza a tocar en estas fechas.